Esta es una publicación que es fundamental para todos los técnicos, secretarios, para todos aquellos empleados, para todos aquellos a quienes gobiernan los municipios en Aragón, en el resto del territorio, y para quienes aplican su oficio y su saber a la administración local, porque contiene prácticamente un seguimiento de todas las novedades por donde se mueve la legislación, por donde se mueven los tribunales y por donde se mueve la doctrina en los distintos órganos consultivos que tienen y que tocan el mundo municipal. De manera que es una especie de herramienta, de instrumento, de artilugio auxiliar para un buen gobierno municipal. Nuestra población es escasa, 1.300.000 aragoneses en este momento, pero el número de municipios es abultadísimo, 731, y sumamos a ese número las 32 comarcas y las 3 diputaciones provinciales, nos encontramos con que el entramado institucional del régimen local en la comunidad autónoma de Aragón, sin la más mínima duda y proporcionalmente, es el más rico de cualquier otra comunidad autónoma, por el hecho, en otros lugares, de que hay proporcionalmente menor número de municipios y eso ocasiona también proporcionalmente pues, menor número de problemas. Para la Diputación Provincial de Zaragoza esto es el leitmotiv. Cuando sea una normativa que puede tener distintas interpretaciones, para los alcaldes la mayor garantía son los secretarios e interventores que están en sus ayuntamientos, y a falta de una preparación por que el tamaño del municipio sea un municipio pequeño, de los secretarios que no sean interventores ni tengan la responsabilidad que deberían de tener, por parte de Diputación poder asesorar, con lo cual yo creo que esto es un documento necesario para interpretar, para saber qué es lo que dicen los expertos sobre la normativa y por lo tanto una garantía que debemos de prestar a nuestros alcaldes.